Bueno, pues sí, ha vuelto el micro, ha vuelto a funcionar, pues otra vez el micro que escuchará al menos un poco mejor. La verdad es que a lo tonto, llevaré unos 15 años aproximadamente dibujando con boli y he visto a otras creadoras de contenido, y digo creadoras porque la mayoría de creadores de contenido de arte tradicional que consumo son mujeres, casualmente, no sé si es porque me gusta más cómo lo hacen o porque su estilo me gusta más simplemente, hacer este tipo de vídeo, de dar consejos, incluso con técnicas como esta que es el bolivic o el bolígrafo o el estilógrafo. Básicamente es esto, es un simple bolígrafo de plástico con tinta azul muy barato, porque es muy barato y por eso me gusta tanto, yo creo, usar el bolivic, y concretamente el Bic azul es el que más utilizo, aunque si me seguís por la plataforma morada os dejo el link abajo en la descripción junto con otros links de interés. Sabréis que actualmente, a día de hoy que estoy en esta grabación, estoy haciendo un retrato con boli negro, que no me gusta tanto, también Bic, pero no me gusta tanto el resultado de un retrato con negro, el aspecto que presenta me gusta más con el azul. Es el señor Ozzy Osbourne y se lo merecía que pasase al negro después de tanto tiempo sin dibujar con ello. Y dejando este spam un poco de lado, volvemos al tema del vídeo. Unos pequeños consejitos o tips o recomendaciones basados únicamente en mi propia experiencia personal, como digo, al igual que con la mayoría o prácticamente todas las técnicas que utilizo de dibujo, he aprendido de forma autodidacta, y aunque veis dibujos alrededor, un poco de decoración, un poco tal, os pondré un poco por aquí cómo fue mi primer dibujo y cómo fue el último que he hecho hasta la fecha, que le estoy dando caña, como digo, al Bolivic. Menos de lo que me gustaría, pero bueno, le estoy dando cañita y me está gustando además cómo me va quedando y cómo voy perfilando y matizando mi estilo personal y no copiar a genios como Juan Francisco Casas, que es un genio. De hecho, yo creo que debería de hacerle un vídeo porque es un genio del Bolivic y del realismo, y me parece que yo creo que incluso se merece un vídeo, que puede que lo haga pronto, no lo sé. Pero eso, yo no pretendo ser Juan Francisco Casas, yo no pretendo ser Sara Dibu, que es otra dibujante un poco más del mundo de influencers, que tiene un talento brutal, que hace un hiperrealismo con color que me parece admirable. Yo no pretendo eso, o sea, yo a base de práctica seguro que llegaría a Juan Francisco Casas, que encaja más con mi estilo y mi gusto en el dibujo de la monocromía, pero no busco tan fotorrealismo, yo busco que tenga ese puntito de ilustración siempre, aunque sea un retrato lo que estoy haciendo. Y bueno, y como digo, no me voy a enrollar mucho con la intro porque básicamente el vídeo va de unos consejos para todo aquel que quiera meterse en esta técnica tan complicada y tan laboriosa como es el dibujar con bolígrafo, y que le tiene miedo, porque mucha gente me lo dice, me dice: Guau, haces unos dibujos a boli guapísimos, pero tiene que ser de difícil. Yo no sería capaz de hacer eso. a dibujar se aprende dibujando, y puede ser que en 2 días no vayas a llegar a mi nivel o al nivel de alguien mejor que yo, pero es que no es lo que tienes que pretender. Tienes que pretender que poco a poco pues tu estilo se vaya adaptando a la técnica, o en el caso de que no dibujes en nada y solo quieras dibujar con boli, pues ir aprendiendo y dominando y jugando, como hice yo en su día, con el elemento, con la técnica, con qué pasa si hago esto, si hago lo otro, si para detallar algunos brillos en vez de esto blanco uso este boli de gel o uso esto otro. Es ir jugando básicamente. Esto se podría considerar incluso ya un consejo, pero bueno, vamos a ir con los pequeños tips que quería dar, que los tengo apuntados aquí en una notita, básicamente para no dejarme ninguno que yo considero importante, ¿vale? El primero, un poco lo he dicho antes, es una técnica muy lenta, es una técnica muy elaborada, así que el primer consejo es que no tengas prisa, ve suave y trabaja las tramas poco a poco y, como digo, con suavidad. ¿A qué me refiero con las tramas? Las tramas, para quien no lo sepa, son cuando estás aplicando el boli en una dirección y de repente la cambias en otra, y poco a poco ir oscureciendo o aclarando o simplemente dando textura en una sola dirección la trama, lo que sea. Pues en vez de intentar hacer esa trama de una pasada, no. Si el boli no pinta, no te preocupes, tú sigue la dirección que, por ejemplo, si haces esta dirección, seguir esta dirección hasta abajo. Si no te ha pintado hasta el final, no pasa nada, vuelve arriba y empieza otra vez. Y si vas a ir oscureciendo, pues eso, ir combinando en la misma dirección, en otra, fijándote en la referencia, porque las referencias son importantes siempre en el dibujo. Las
referencia, hacia dónde está dirigida la sombra que hay en la referencia, pero tampoco, si tu idea no es hacer fotorrealismo, pues tampoco pretendas copiar cada trama, cada matiz, cada detalle, cada defecto, cada cosa, y básicamente diviértete con la técnica, que creo que lo tenía apuntado, pero bueno, si lo tengo apuntado lo diré más adelante, y experimenta con la técnica, como he dicho antes. Representa lo que tú ves, no representes una foto para que te digan, ¡buah! Has copiado la foto tal cual, parece una foto. No, tienes que hacer dibujos, a no ser, como digo, que tu intención sea hacer fotorrealismo. Yo personalmente no lo recomiendo porque me parece más interesante investigar en el dibujo tu propia técnica y tu propio estilo y tu propio toque personal, porque a la gente le va a llamar más la atención, aunque llame mucho la atención en redes que alguien haga una foto tal cual al milímetro y al detalle. Habrá un público, no diré más interesante, pero sí que más curioso y que le pueda gustar tu estilo con el simple hecho de que destaque sobre los demás, no porque sea más realista o menos lo que estés dibujando. Y el segundo consejo, usar un papel de grosor alto, de un gramaje alto. Es decir, yo los primeros dibujos los hice en un gramaje de unos 100 gramos o menos, más o menos el gramaje de un bloc de dibujo de estos de boceto, o sea que tiene un gramaje mínimamente decente, pero que es un papel fino. Y si usas mucha carga de tinta en una zona y tal, ya se empieza a arrugar, ya se empieza a deformar. Para empezar, pues puedes empezar por ahí, pero si quieres tener un buen resultado y un buen mantenimiento, mi recomendación es utilizar un papel de acuarela. Este, por ejemplo, es de acuarela, aunque no es una calidad premium, pero es una calidad bastante asequible. Es un gramaje que creo que es de 370 gramos. Yo recomiendo a partir de 300, muchos recomiendan a partir de 200, pero yo recomiendo a partir de 300 en adelante para asegurarte que por lo menos no se te va a arrugar o deformar la parte del dibujo donde lleve carga de tinta y tengas ese problema que hace que aunque el dibujo quede chulo, visualmente no luzca tanto, ¿vale? Como referente a lo que he dicho de buscar tu estilo, algo interesante sería que valorases la línea. Si haces algo más tipo ilustrativo, aún más alejado del realismo, por ejemplo, que te digo yo, esto que tengo aquí o eso que tengo ahí, algo que no es, por ejemplo, esto que son retratos, que son más un dibujo hecho con boli, pues valorar la línea puede ser muy interesante en todas las técnicas en general, pero bueno, en el Bolivic también lo considero interesante y lo aplico como un tip a tener en cuenta, porque la línea también muchas veces cuenta cosas y narra y te da más sensación de profundidad respecto a una línea más fina detrás o más gruesa adelante respecto al foco, al primer plano. Así que la valoración de la línea yo siempre la recomiendo, por mínima que sea, en todos los tipos de dibujo, pero en el del Bolivic también lo probé más de una vez y más de dos y queda muy interesante y queda muy guay. Si algo está muy alejado, ni siquiera se hace línea, solo se hace de la mancha, digamos, de sombra o de oscuridad o de negros, consideramos negro como la masa de color uniforme, pues también da sensación. Así que la valoración de la línea también me refiero a eso. Más textura implica una trama más marcada. Las tramas ya he explicado lo que es antes. Cuanto más marcada, más textura va a quedar en el dibujo. Dependiendo de lo que busques, pues tienes que marcarla más o hacerlo más suave todavía para que no quede tan marcada y quede un aspecto más realista, vamos a decir, o más natural si lo prefieres. Depende del estilo. O sea, si quieres un estilo más ilustración, marcar la trama como hago yo, por ejemplo, en muchos dibujos, incluso en algunos retratos, puede quedar muy interesante. Y si lo que buscas es todo lo contrario, pues no, pues marcas menos la trama, el movimiento de la mano, ir combinando movimientos de la mano, pues si estás haciendo la trama así y luego la cambias así, pues de repente hacer una un poco más curva. Por eso me refería antes en fijarse en la referencia, para entender un poco cómo está funcionando la luz en lo que estás dibujando, más que en copiar la referencia. Esa combinación de movimientos de mano te puede dar también unas texturas muy interesantes y tal, y enriquecer el dibujo. Todo lo que sea jugar es algo que te va a hacer pasártelo bien dibujando, sobre todo en técnicas tan elaboradas y que pueden ser un poco tediosas, incluso frustrantes al principio, como es esta del bolígrafo. Este lo he dicho un poco antes, pero básicamente diviértete con la técnica y no te frustres, porque es algo que es un proceso lento si quieres que el resultado quede mejor, y te puedes frustrar porque quieres acabar ya y tal. No tengas prisa, diviértete, pásatelo bien con la técnica, juega con ella, como he dicho antes. No te presiones en intentar ser esta persona que me encanta como dibuja, o este influencer o este tiktoker que está haciendo unos dibujos que parecen fotografías. No te frustres y no te pongas un objetivo tan a lo mejor inalcanzable.
busca algo más realista y así también evitarás un poco la frustración porque no llegas a eso. Diviértete con el proceso y llegarás a lo que buscas, si es algo más realista o es algo más ilustración o es algo más combinarlo o es algo más simplemente buscar tu propio estilo. Disfruta del proceso en resumidas cuentas y diviértete con ello. Si haces monocromía y no combinas colores, a ver, también es divertido de vez en cuando, yo también lo hago, combinar azul con rojo, sobre todo porque a mí es la combinación que más me gusta como queda con el Bolivic. El azul, para mi gusto, queda más bonito el azul, aunque combines de vez en cuando, pero bueno, es cuestión de gustos, es cuestión de ir experimentando. También hay gente que utiliza el verde, que es un verde muy peculiar y queda muy interesante, pero a mí me parece que no queda bien con lo que yo dibujo. Pero si alguna vez dibujase algo que creo que queda bien en verde, pues a lo mejor utilizaría el verde. Mi consejo es, sobre todo, que busques un color que te guste, que más te guste cómo va a quedar al final, el aspecto final. Si quieres combinar colores, pues también. Pero mi consejo es combinar como mucho dos. No combines azul, rojo, verde y rosa, no. Queda más interesante un dibujo con uno o dos colores que si empiezas a meter un montón de colorines y tal, que puede quedar interesante para un dibujo, para dos, pero te cansarás mucho. Y creo que es más interesante la monocromía con el bolígrafo que no la policromía. A no ser que busques un fotorrealismo a color, que eso yo me parece alcanzable para muy poca gente, porque es una excelencia en el dominio de la técnica al alcance de muy pocos. Pero bueno, si es tu objetivo, no te frustres, ten mucha paciencia y dale caña. Un consejo que creo que es importante y que no he visto o aconsejárselo a otras creadoras o otros creadores que yo he visto, que nadie lo aconseja y tal, y me parece muy interesante, es tener un sketchbook solo para bocetar directamente con tinta y directamente con boli. Yo tengo uno que sí que hago dibujos con tinta, pero tengo uno específicamente porque soy un maniático y tengo sketchbooks para cada cosa. Soy un maniático de la organización y soy así de friki. Y tengo uno que me encantaría enseñaros, pero no puedo porque es de dibujos más 18 y claro, bastante oculto está mi canal en YouTube, que no se me recomienda lo que sea, o debe estar siendo baneado por lo que sea o no sé, pero el caso es que bastante está, como para encima meterme en ese berenjenal de que a lo mejor por enseñar algo más 18 aunque sean dibujos, me lo shadowbanen ya de por vida y no se recomienda en ninguna parte nunca, así que no puedo enseñarlo, pero bueno, es un sketchbook que compré barato, pero con un gramaje, como dije antes, mínimamente grueso para que aguantase la tinta, y aún así no es suficiente, pero bueno, para hacer bocetos tampoco pasa nada. No busco que sea un sketchbook súper bonito, sino eso, que sea un sketchbook solo para dibujo con tinta. En resumen, que mi sketchbook más 18 no lo puedo enseñar, me gustaría, porque algunos bocetos me han quedado realmente guays. No buscamos en ese sketchbook que queden dibujos súper bonitos, ni que quede un sketchbook súper precioso, súper pulido, sino más bien practicar el trazo con la tinta, con el boli, las tramas, porque a lo mejor quien vea esos dibujos míos dirá, pues es muy feo, están son todos rayajos, tal. En realidad es que son tramas marcadas, porque básicamente son prácticas que, como he dicho, también son un poco prácticas de anatomía y tal, y prácticas del estudio de la luz, de la anatomía y de cómo se comporta la luz en la anatomía, en ciertas posiciones, en ciertos escortos, en ciertas zonas, etcétera. Y el sombreado está hecho un poco tosco, no está pulido, no está hecho pues como los dibujos que hago en el papel de acuarela bueno, sino simplemente para básicamente soltar la mano, soltar el trazo y ganar confianza con la técnica y con la trama y con el medio en general, ¿vale? Algunos dirán que en realidad no es tan útil esto, yo creo que es bastante útil y es algo que, como digo, no se lo he visto recomendar a nadie que hace este tipo de vídeos. Tengo otro, pues eso, para hacer un dibujillo, luego entintarlo y así hago prácticas de entintado. Y como consejo extra, pues diría uno también muy básico, pero bueno, hay gente que también he visto que no lo recomienda y que no lo usa incluso, y a mí me parece fundamental, que es tener una hojita de papel. Eso sí que vale cualquier folio, cualquier hoja de cuaderno a mano. Es muy útil, es muy útil, de verdad. Me parece muy importante este consejo básico para esta técnica en concreto, porque de verdad que me parece súper útil y súper necesario, y me ha extrañado que en ningún vídeo de los que he visto de consejos de
de dibujar con bolígrafo nadie lo menciona y me parece fundamental. Tener a mano una hoja, yo diría que es básico, yo lo considero básico, aunque a veces tengo el tic o la manía de limpiar la punta del boli de vez en cuando en mi propia mano, porque el pigmento que tiene el Bolivic es muy espeso, forma grumos en la punta, puede incluso obstruirla de alguna manera y tal. Hay que limpiarla de vez en cuando para que no te caiga un pegote, aunque tengo un vídeo en mi canal hablando de que los errores pueden aportar, o los errores que aportan en el dibujo, en el que menciono que igual no está tan mal que pase esto. Y de verdad, la punta del Bolivic se puede obstruir, se puede manchar, se puede acumular tinta y tal en la bolita que tiene la punta. Y yo tengo la manía de hacer así, de tal. Hace muchos meses este boli ya no sale tinta, pero tiene tinta. Que esa es otra. Es buena técnica porque dura mucho un bolígrafo. Con un bolígrafo yo he llegado a hacer 4 o 5 dibujos dependiendo del tamaño, incluso 20 dibujos si no son muy grandes. Barato y da mucho de sí. Pues yo tengo la manía de limpiar un poco así. El movimiento es sencillo, no es simplemente, no es garabatear simplemente, sino también hacer así, arrastrar, pero a la vez que arrastras, girar un poco los dedos así, girar un poco el bolígrafo así, a la vez que arrastras, y así es como se limpia un poco ese tipo de suciedad o de grumos, de acumulación de tinta. Si quieres tener mucho cuidado, ya digo, porque igual a veces te puede ayudar ese grumo a aportar un detalle que le puede enriquecer al dibujo. Cuando empiezas a dibujar un nuevo día y tal, pues para calentar, hacer que vuelva a correr el flujo de tinta a través de la punta, pues hacer un garabatillo o hacer un rayajo así en el papel para que vuelva a salir la tinta y que ya metas en el dibujo, en la trama, pues ya con la tinta circulando natural en la punta. Y por supuesto también sirve para apoyar la mano si el dibujo es medianamente grande o vas a poner la mano encima del dibujo en algún momento, puedes poner el papel encima y así no arrastras innecesariamente o donde no quieres el pigmento que hay fresco o no tan fresco, o si hace calor y se puede rehumedecer un poco la zona y arrastrar y difuminar y tal. Que sí, que a veces el difuminado de esa tinta ayuda, yo soy defensor de ello, de difuminar un poco para hacer como semitonos bastante interesantes y tal que pueden aportar al dibujo, pero si eso lo puedes controlar, pues mejor. Y no me voy a enrollar más porque ya me estoy enrollando bastante, pero bueno, creo que eran cosas muy fundamentales. De todas formas, si tenéis alguna duda, si os queréis animar a dibujar con Bolivic o simplemente tenéis curiosidad al respecto, pues dejádmelo en comentarios y os lo responderé encantado. Incluso si es un tema suficientemente interesante y largo de contar, pues puedo hacer incluso un vídeo hablando de eso en concreto. Así que lo que digo, los comentarios están abajo para hablar con respeto y para interactuar y enriquecer. Así que eso, si hay algo que se me ha olvidado y que tenéis curiosidad o que tenéis alguna duda al respecto, me lo dejáis abajo y la respondo de una forma o de otra. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido a los que os interese dibujar con una técnica tan compleja pero tan chula y tan divertida como es el Bolivic. Y nada, que like, compartid, suscribiros si no lo estáis, difundid el vídeo, ver los vídeos hasta el final ayuda muchísimo también. Nos vemos en la plataforma morada si me seguís por allí, ya sabéis, en la descripción tenéis links de cositas, y si no, pues en el próximo vídeo, que será pronto.